El día de hoy, una de mis personas favoritas, el gran Andrés Oppenheimer, ha viajado por el mundo entero para entender qué están haciendo otros países más felices, otras empresas más felices y otras personas en busca también de la felicidad. El libro se llama Cómo salir del pozo, estrategias para combatir la infelicidad. Hola Marta, gracias por invitarme. Bueno, efectivamente Marta, mucha gente me pregunta por qué alguien que escribió libros sobre economía, política, tecnología, educación, se metió ahora con el tema de la felicidad, que parece, ¿no?, para sacerdotes y filósofos y poetas y gente con batas blancas y sandalias y pulseritas de hilo. Bueno, esto se me ocurrió hace unos años, cuando el estallido social de Chile y de Perú y de Colombia, países que crecían muchísimo y reducían la pobreza muchísimo, y sin embargo tuvieron un estallido social impresionante. La gente estaba mejor, era menos pobre y estaba más descontenta. Y lo mismo está pasando en todo el mundo. Hay una encuesta de Gallup de 137 países que muestra que la infelicidad, el descontento, la desesperanza en el mundo está creciendo todos los años desde hace 20 años que empezaron a hacer esta encuesta. De todas las cosas que vi en varias partes, a mí una de las que más me fascinó fue en el capítulo donde hablo de la educación positiva, de la educación para la felicidad, las escuelas de la felicidad en India. Todos los chicos en India, todos los niños en India, en Nueva Delhi, en la capital, tienen clases obligatorias de felicidad todos los días de la semana, 1 hora por día. Y yo cuando me contaron pensé que era un relajo, pensé que era un chiste, pero cuando fui y me senté en esas clases y las vi, me quedé maravillado. Por ejemplo, pues venos a enseñar, ¿no? Por ejemplo, los lunes enseñan a los niños a meditar. Los niños entran en la clase arrebatados, corriendo, empujándose, como en todas partes del mundo, porque son niños. La maestra les dice, bueno, ahora siéntense, mindfulness, a meditar. Cierren los ojos. Todos los niños cierran los ojos. Concéntrense en los ruidos externos. Todos se concentran en los ruidos externos. 20 segundos, 30 segundos. Concéntrense en la punta de sus dedos. Concéntrense en su nariz. Bueno, a los 5 minutos los niños ya están serenos como para empezar su clase de matemáticas en otro estado. Bueno, no sé tú, Marta, pero a mí ojalá me hubiera enseñado a meditar de niño, porque yo al día de hoy trato de meditar y a los 2 segundos estoy pensando en el artículo que tengo que escribir mañana. I feel you, brother, I feel you. Entonces, un día por semana aprenden a meditar. Otro día por semana aprenden a tolerar el fracaso, que ojalá nos hubieran enseñado a nosotros de niños. Claro. Y no lo hacen con moralejas. Niños tienen que aprender a tolerar. No, eso no sirve para nada. Lo hacen con historias ejemplares de famosos. Messi llegó al Campeonato Mundial de Qatar después de haber ganado o empatado, o sea, llevaba invictos 36 partidos con el seleccionado argentino. 36. Llegan al Mundial de Qatar y pierden contra Arabia Saudita. Un equipo de troncos. Terrible para el seleccionado argentino, fue un golpe. Bueno, salió Messi después del partido a la conferencia de prensa, probablemente coacheado por su director técnico, y dijo, hemos sufrido una gran derrota, fue horrible, pero ya, hemos dado vuelta a la página, ahora hay que concentrarse en el próximo partido, vamos a ganarlo, somos un buen equipo, vamos a ganar. Bueno, terminaron ganando el Mundial. Entonces la maestra, después de contarles esta historia, dice, niños, tarea para el lunes que viene, cada uno me escribe sus respectivos fracasos. Eso está en los libros de texto, o sea, no es que las maestras no tienen que improvisar, tienen todos los días otro caso para contar. Son espectaculares los casos. Entonces, los niños se familiarizan desde muy pequeños con las historias de Messi, de Michael Jordan, de Bill Gates, de toda esta gente que conocen, y de los artistas, los raperos, que todos fracasamos. O sea, no hay éxito que no sea el resultado de varios fracasos. En realidad lo que estás diciendo es que en la India esta hora de todos los días es en realidad una escuela de vida. Es una escuela de vida, pero ellos dicen, y hay un estudio
del Brookings Institute de Estados Unidos que lo corrobora, que los niños felices aprenden mejor. Y hoy día que tenemos una epidemia de depresión juvenil en Estados Unidos, en México, en todos 100%. lados, es fundamental. Entonces, es fundamental que los niños estudien matemáticas, ciencia, todo eso que en algunos países, incluyendo México, a veces no le dan la importancia suficiente. Es imprescindible, pero también hay que enseñar habilidades socioemocionales. Ahora que decías que de los países que siempre rankean en el top 3 de los países más felices del mundo son los escandinavos, desde Finlandia, Suecia, Noruega, y porque tenemos una sección en este programa en donde invitamos mucho a fundaciones para ejercitar el músculo del agradecimiento y de la filantropía. Recuerdo mucho que parte de la cultura y de lo que traen tatuado los escandinavos desde que son muy niños es ayudar a los demás. Me imagino que eso es a lo que viste. Claro. De todas las cosas que vi en los países escandinavos, las cosas que más me impresionó fue el sentido comunitario y el sentido del propósito. Nosotros, los latinoamericanos, somos muy familiares, somos muy rumberos, somos muy alegres, pero ellos tienen un mayor sentido comunitario. Yo los veía como fríos, como distantes, pero antes de ir a Dinamarca, por ejemplo, cuando desde donde vivo, en Miami, traté de concertar entrevistas con varios gurús de la felicidad, con varios políticos. Imposible conseguir una entrevista después de las 3:30 de la tarde, porque todos se van a su clase de yoga, su club de defensa de las ballenas, su coro, su club de coleccionistas de estampillas. Ellos tienen una gran vida comunitaria, en buena parte en base a propósitos, y otros no, como los clubes de coleccionistas de estampillas, pero eso es algo que nosotros teníamos que fomentar más en nuestros países. Y lo hacen con ayuda del Estado, con ayuda del gobierno. Hay una ley en Dinamarca, por ejemplo, que estimula a las municipalidades y a los gobiernos provinciales a dar sus espacios a grupos comunitarios. Nosotros tenemos todos estos edificios de las escuelas, de las oficinas públicas, que después de las 6 de la tarde están vacíos. ¿Por qué no dárselos al coro del barrio? Hasta donde yo me quedé, en promedio, un escandinavo dona el 14% de su sueldo anual a obras de beneficencia. Cada uno, obviamente, en la escala económica que tenemos en este mundo, pero el punto, y ahora que tocaste el tema del propósito, es que para los escandinavos, los países más felices del mundo, el servir a los demás, el encontrar un sentido de propósito mucho más grande que tú, es algo que es parte de la cultura. Nosotros, Marta, tenemos que fomentar ese sentido de propósito y tenemos que fomentar también el optimismo. Ese es otro tema en el que estamos muy mal los latinoamericanos. Y el optimismo aumenta no solo la calidad de vida, sino aumenta los años de vida. Mira, hay un estudio de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos de 71.000 personas que muestra que la gente optimista vive 6 años más que la no optimista. Ese estudio fue cuestionado por algunos académicos porque decía, bueno, 71.000 personas, ¿cómo sabemos quiénes son? Por ahí son gente que vive en climas cálidos. Bueno. Entonces se hizo otro estudio que es muchísimo mejor, de las monjitas de la Orden de Notre Dame. Las monjitas de la Orden de Notre Dame en Estados Unidos, desde hace más de 100 años, tienen que hacer un ensayo de admisión. Cuando tú entras en el convento a los 15, 16, 17 años, te piden un ensayo de admisión. ¿Por qué quieres entrar al convento? Todas las monjitas del convento tienen la misma vida, a diferencia de la encuesta de la Academia Nacional de Ciencias. Todas se levantan a la misma hora, todas rezan a la misma hora, todas comen lo mismo, todas se acuestan a la misma hora, todas tienen la misma vida. Los académicos de la Universidad de Stanford, 100 años después, estudiaron los ensayos que habían
escrito todas estas novicias monjitas. Y unas decían, yo quiero entrar al convento porque el mundo fue y será una porquería, es horrible las cosas que están pasando en el mundo, yo quiero entrar aquí a refugiarme. Las pesimistas. Y las optimistas decían, yo quiero entrar al convento porque me parece maravilloso poder encontrarme con Dios, hacer el bien. Bueno, 100 años después, los académicos de Stanford separaron los pesimistas, los ensayos pesimistas, de los optimistas, y descubrieron que las monjas optimistas vivieron 10 años más que las pesimistas. Y lo interesante de lo que yo aprendí, porque para mí lo fascinante de escribir este libro, Marta, fue, por ejemplo, esto del optimismo es algo que se puede aprender. No es algo genético. Yo pensaba, bueno, qué suerte, uno nace optimista, pero no es algo. Todos los científicos, y entrevisté a los principales gurús de la felicidad del mundo, el optimismo es algo que se puede aprender, es un músculo del cerebro que tú puedes aprender a usar como los músculos del brazo haciendo pesas todos los días. Hay ejercicios de gratitud que los psicólogos recomiendan, que tú conoces seguramente, que te ayudan a ser más optimista. Es imprescindible que los países, las empresas, las personas empiecen a usar más el músculo cerebral del optimismo que se puede ejercitar y se puede aumentar. Y encontraste que las personas con mayores índices de felicidad tienen 5 cosas en común. Bueno, tienen un sentido de propósito, tienen un sentido comunitario, o sea, tienen una red social y comunitaria muy importante, tienen un colchón económico. Hay algunos presidentes en América Latina que dicen, bueno, el crecimiento económico no es tan importante, lo principal es la felicidad. Pero para mí lo que están haciendo es justificando su poco crecimiento económico, porque no es casualidad, Marta, que los países escandinavos sean los más felices. O sea, tienen un muy buen colchón económico. El crecimiento económico es indispensable para la felicidad, pero no es suficiente. Y otro tema que también citan, hay un caso muy interesante de Mappiness, que es una aplicación de teléfonos celulares que te mide, te sigue y te dice en qué momentos eres más feliz. Es que encontraron que cuanto más cercana o más estás en espacios verdes o en el campo, más feliz eres. También hay un punto muy importante y ese es otro tema muy escandinavo, que es el nivel que tiene la salud pública y el hecho de que es gratuito y que a pesar de que los escandinavos probablemente paguen la tasa de impuestos más alta a nivel mundial, creo que es el 60, sí, por ahí, una locura, tienen el mejor sistema de salud del mundo y eso también tiene un impacto en la felicidad. Sí, totalmente, Marta. Ahora, fíjate que cuando entrevisté a los principales gurúes de la felicidad en Dinamarca y en Finlandia, hay un gran debate entre ellos sobre si la equidad social es el factor principal de la felicidad. Y la mayoría están de acuerdo en que no. O sea, el colchón económico sí es fundamental. Pero la equidad social, ellos encuentran que los otros factores que mencionábamos recién, el propósito, el sentido de propósito y la vida comunitaria, pesan más que la diferencia entre ricos y pobres. Y yo fui, por ejemplo, cuento en el libro, en Dinamarca, a un café en una zona bastante deprimida de Copenhague, y las 2 personas que me atendían, que me servían el café, eran 2 jubilados. Y empecé a hablar con ellos, y ellos estaban ahí como parte de una organización filantrópica para ayudar a levantar zonas deprimidas de la ciudad. Y me decían, nosotros tenemos una jubilación decente, venimos acá para estar para trabajar, para hacer algo, para no estar en casa, las pasamos bien, ganamos unas propinas, pero principalmente estamos ayudando a levantar esta zona que está mal, porque hay muchos homeless, hay mucha gente tirada en la calle, hay mucha gente con problemas mentales, y este café abrió justamente como parte de un proyecto comunitario para levantar la zona y somos voluntarios.
Hay mucha gente que hace trabajo voluntario en todos estos países. Nosotros, de nuevo, somos muy familiares, cosa que me parece fantástica. Claro. Es un plus que tenemos, pero si nosotros pudiéramos construir, Marta, por encima de nuestra red familiar, una red mayor comunitaria y social y aumentar el voluntariado, seríamos mucho más felices. Porque ese es un debate que hemos tenido muchísimo en este programa y esto es punto para que todos ustedes se autoanalicen. Porque siempre decimos que en este programa lo que tratamos de hacer todos los días es que todos repensemos lo que pensamos sobre la vida, pero también sobre nosotros, ¿no? Y siempre hemos pensado que los mexicanos somos muy filantrópicos y yo creo que hay una gran diferencia entre ser solidario y ser filantrópico. Y yo creo que al contrario, tendemos a ser muy individualistas y ensimismados con nuestro núcleo inmediato, sin entender que cuando tú encuentras un propósito más grande que tú, cuando entiendes que tu misión en el paso por este mundo va mucho más allá de tus necesidades o las necesidades de la gente inmediata que te rodea, incrementas tus índices de felicidad. Y eso, Marta, tiene su explicación. Y la explicación es el trust, la confianza. Los países donde hay más confianza en el prójimo son los países donde hay más caridad, donde hay más donaciones, donde hay más voluntariado. Y hay un experimento fascinante que cuento en el libro sobre el experimento de las billeteras tiradas en las calles. Se tiraron miles de billeteras en las calles en muchísimos países para ver cuánta gente las devolvía o las llevaba a las policías. Y resulta que los países donde más gente devolvió las billeteras, por supuesto, eran Dinamarca, los previsibles. Pero los países donde, o sea, me da un poco de miedo decirlo, pero acá lo estoy viendo en el libro, Sí. Alain Cohn, profesor de la Universidad de Michigan, autor principal de este estudio, me dijo que los países donde devolvieron más billeteras, pero vacías, fueron, dime tú, México y Perú. Qué vergüenza. Que habla de... Mira, te estoy leyendo un párrafo acá del libro, página 57. Cohn me contó que en varios de los países incluidos en el experimento se dejaron 400 billeteras, la mitad de ellas sin dinero y la otra mitad con dinero. Las billeteras fueron dejadas por estudiantes cuyas universidades les pagaron los viajes, para el experimento. Sin embargo, México y Perú fueron la excepción a la regla, o sea que en muchos países las devolvieron, porque en ambos casos hubo más devoluciones de billeteras sin dinero que con dinero. Lo que descubrimos, me dice el autor del estudio, lo que descubrimos es que en tiempos de crisis la gente es más egoísta. Claro. Es duro esto. Claro. Y esa es una muestra de que sí nos hace mucha falta en México, por ejemplo, confiar. ¿Cómo armas un sentido de comunidad con ese lack of trust? Esa es la clave de todo, porque la buenísima noticia es que hay países que lo están haciendo. Hay países que están haciendo todas estas cosas. Por ejemplo, en el libro cuento el caso de la corrupción. México, como Argentina, como todos nuestros países, tiene un severo problema de corrupción. Nigeria, en África, tiene un mayor problema de corrupción. Son unos países... Tú habrás recibido los emails de Nigeria que te piden que por favor le mandes $1,000 a alguien. Bueno, en Nigeria, las escuelas privadas, todas, o muchas, la mayoría, están enseñando a los niños a combatir la corrupción. ¿Cómo lo hacen? Con clases, igual que las clases de felicidad en India, con clases ejemplares basadas en casos reales. Ejemplo, la maestra les cuenta a los niños un caso. Hay un partido de fútbol, juega el primer grado A contra el primer grado B. El referí es el padre de uno de los niñitos de primer grado A. ¿Puede ser ecuánime el padre de uno de los niñitos del primer grado A como árbitro o va a cobrar los penales y los fouls para un equipo más que para el otro? Discusión en clase. Otro día, niños. En muchas escuelas rurales de Nigeria, como en muchos países latinoamericanos, en las escuelas rurales no hay todos los cursos, juntan a los niños de varios grados.
La maestra, por lo tanto, tiene a su hija entre sus estudiantes. Niños, ¿puede esa maestra ser ecuánime a la hora de dar clasificaciones o hay un conflicto de interés? Tarea para mañana, su punto de vista. Entonces los niños desde pequeños aprenden el concepto de conflicto de interés. Ni tú ni yo aprendimos eso en la escuela. El libro ya está a la venta, es el gran Andrés Oppenheimer, que lo pueden ver en redes sociales como Oppenheimer A, Andrés Oppenheimer en Facebook o andresoppenheimer.com. Un placer hablar contigo siempre. Lo mismo, Marta. Quedas contratado para lo que sigue.